Muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos en una manera muy especial. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, uno de los últimos libros de la Biblia, un poquito más atrás de Apocalipsis, y ahí vamos a estar leyendo un versículo en el capítulo 5 de este libro. Seguramente te ha pasado en algún momento que necesitaste comprar alguna ropa, alguna zapatilla, quizás alguna herramienta, un electrodoméstico, una olla. Y generalmente cuando uno va a comprar, uno tiene que decidir si va a comprar el producto de valor más alto, que es el producto bueno, se va a ir por algo intermedio o se va a ir por lo económico, lo más barato, y también sabemos con qué nos podemos encontrar cuando compramos lo más barato. Cuando vamos a tomar esta decisión, y si nos decidimos por comprar el producto bueno, el de alto valor, el de alto costo, estamos muy interesados en saber si ese producto realmente es de la marca que nosotros estamos por pagar. Queremos saber si vamos a poner tanto dinero, queremos asegurarnos de que lo que estamos comprando sea efectivamente lo que nosotros buscamos. Y para eso probablemente vayamos a averiguar en otros lados, si no conocemos bien el producto, a ver qué marcas tiene distintivas ese producto o ese logotipo o ese nombre de esa marca, para que al momento en el que yo me vaya a comprar no me engañen y me vendan algo que sea una copia de ese producto y yo esté entregando mucho dinero por algo que en realidad no lo vale. Es una preocupación la que nosotros tenemos al momento de comprar. Ahora pasa al revés si nosotros nos decidimos por la opción más baja. Imagínate que te vas a comprar una zapatilla y cuando te vas te dicen, bueno, tenemos esta opción que es la más económica de todas, la más barata, y la marca es Puflito. ¿Alguna vez has visto una persona preocupada? Estoy por comprarme una zapatilla y la verdad me dicen que es Puflito, pero yo no estoy seguro de que sea Puflito de verdad. Me voy a poner a averiguar qué cosas distintivas tiene la marca Puflito para que no me estafen. No le doy tanta importancia porque tampoco estoy poniendo mucho valor ahí y tampoco estoy esperando mucho de eso. Ahora, si hay algo que nosotros tenemos y es muy, pero muy valioso, es nuestra vida. Y sobre todo, donde nuestra vida va a pasar la eternidad. Indudablemente, eso es mucho más valioso que una zapatilla, que un electrodoméstico, que una herramienta o que una olla. Es mucho más valioso que cualquiera de estas cosas. De manera que nos podemos preguntar, ¿hay distintivos que digan, con el cual yo pueda analizarme a mí mismo y decir, sí, yo porque tengo esto y lo otro, entonces soy un hijo de Dios y voy a heredar la vida eterna? Y es lo que Juan termina diciendo en Primera de Juan, el capítulo 5, que es el último capítulo del libro, el versículo 13. Después de haber escrito ya un tramo y para ir cerrando la carta, Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas que les escribí, las escribí para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Es decir, vamos un poquito más para atrás, porque evidentemente lo que escribió Juan en este libro me va a ayudar a saber si yo realmente tengo vida eterna o no. Entonces, si vamos a Primera de Juan, el capítulo 1, a partir del versículo 5 en adelante, en la mayoría de las Biblias de ustedes va a tener un título que dice Dios es luz. Y nos va a hablar, por ejemplo, a partir del versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos
la verdad. Y así vamos a encontrar varios ítems con el cual podemos armarnos un test para nuestra vida. El primero, en base a lo que leímos, sería: ¿andás en luz? ¿Andás en luz? Porque dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primer pregunta del test: ¿andás en luz? A partir del capítulo 2, los primeros versículos, podríamos sacar otra pregunta, que es: ¿confiesas tus pecados? Porque si pecamos, sabemos que, nos dice Juan, acá en el primer versículo del capítulo 2, que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Pero ¿confesamos nuestros pecados a Jesucristo? ¿O le decimos: perdóname por todo lo que hago mal? Pero en realidad no queremos ni mencionarle a Cristo en oración nuestro pecado. ¿Le confesamos nuestros pecados? El capítulo 2, versículos 7 y 8, podemos sacar la siguiente pregunta: ¿obedeces lo que dice la palabra de Dios, los mandamientos de Jesús? La Biblia dice que no mientas. ¿Tenés por costumbre mentir? La Biblia dice que no robes. ¿Tenés por costumbre robar? La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. ¿Lo haces? La Biblia dice que no te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Lo haces? ¿Obedeces? Y esto es un test para ver si realmente sos un hijo de Dios. Y te está preguntando: ¿obedeces? ¿Obedeces la palabra de Dios? No porque vas a ser salvo por obedecer, sino porque el Espíritu de Dios que mora en tu vida te va a impulsar a hacer lo correcto y a rechazar lo que es malo. En el capítulo 2, versículo 15, la siguiente pregunta es: ¿amas al mundo? ¿Venís a la iglesia y te pasás todo el culto pensando en lo que está pasando afuera o qué vas a hacer después? ¿O viendo cuándo podés faltar al culto para ir a hacerte otra cosa? Y decís: al fin puedo descansar de ir a la iglesia. ¿Amás al mundo? ¿Venís a la iglesia forzadamente por qué van a decir tus padres o demás personas? ¿Porque estás amando en realidad más al mundo que a Dios? El versículo 23 te va a llevar a preguntarte: ¿crees en Cristo? Y no es lo mismo decir crees en Jesús que crees en Cristo, porque cuando hablamos de Cristo hablamos de Jesús como el Mesías que vino a entregar su vida en la cruz. Mucha gente cree en Jesús pero como un profeta o como un maestro, pero no como el Mesías Salvador. El capítulo 3, versículo 3, ¿creces en santidad o estás estancado hace 20 años en la misma condición? El capítulo 3, versículo 8, ¿luchas contra tu pecado? ¿Luchas contra tu pecado o te gozas en él cada vez que puedes? Capítulo 3, versículos 18 y 19, ¿amas la verdad? El versículo 23, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios? Y en el capítulo 4, versículos 7 y 11, y es donde me quiero detener en la última pregunta de este test para ver si somos hijos de Dios. ¿Amas a Dios y a sus hijos? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque la Biblia nos dice: ¿amas a Dios y a sus hijos? Los hijos de Dios somos los que somos redimidos por Dios. Tus hermanos de la iglesia son los hijos de Dios. Y te está preguntando: ¿amas a Dios y a sus hijos? Porque el mandamiento más importante era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense lo que dice Primera de Juan capítulo 4, el versículo del 7 al 11, vamos a leer. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor es la prueba irrefutable de que una persona es un hijo de Dios. Y el amor, porque muchos creen de que no, mi relación con Dios está bien, y tu relación con tus hermanos, ¿cómo está? La Biblia lo que nos está diciendo que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esa palabra conocer no es conocer de un saber solo de la existencia de Dios, sino es un conocer más profundo de relación. Y si no, vean cómo la palabra se ocupa en forma de eufemismo, es decir, en una forma de decir sutilmente otra cosa que no lo quiere decir. Por ejemplo, cuando José y María estaban esperando a Jesús, dice que José no conoció a María hasta que Jesús nació. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Por qué dice que no conoció? Y si vamos a Génesis, nos vamos a dar cuenta que dice, Adán conoció a Eva y engendró a Caín. Después dice, y volvió a conocer a Eva y engendró a su hermano, Abel. Después vamos a ver que dice, y conoció nuevamente a su mujer y dio a luz a Set. ¿Se dan cuenta a qué hace referencia con conocer? Y se ocupa de manera sutil en la Biblia. Está hablando de relaciones íntimas. Y esa abarca todo hasta ese punto, la palabra conocer, y dice que no han conocido a Dios. Pueden saber de la existencia de Dios, pero no tienen una relación personal con Dios y por eso no aman a sus hermanos. Y esa es una prueba irrefutable de que una persona es realmente un hijo de Dios, el amor por sus hermanos. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Dice que está ciega esa persona. Puede creer que es un cristiano, puede creer que es salvo, pero no lo es porque no ama a su hermano y esa es la evidencia de que esa persona no es cristiana. El capítulo 3, el versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es categórico. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el versículo 10 de ese mismo capítulo, un poquito más atrás, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, Juan está diciendo, voy a hacer una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. El amor es la prueba irrefutable de que una persona ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo morando en su vida. El amor por sus hermanos en Cristo. Amas a Dios y a sus hijos. No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano, a quien has visto. El mundo, sin embargo, tiene una visión muy distorsionada de lo que es el amor. O la Biblia no habla del amor de la misma manera en la que habla el mundo, porque el mundo habla del amor como un sentimiento, sentimentalismo, habla más como un romanticismo. Eso para el mundo es el amor.
Sin embargo, vamos a ver que el amor para Dios, quien nos ha dejado en su palabra en detalle qué es el amor, no tiene nada que ver con lo que el mundo dice que es el amor. Vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a buscar en el capítulo 11, Primera de Corintios, Primera de Corintios 13. Y vamos a ver que el capítulo 13 de Primera de Corintios está entre el capítulo 12 y entre el capítulo 14. Y el capítulo 12 nos habla de los dones espirituales y el 14 se centra específicamente a hablar del don de lenguas, pero entre medio nos va a poner lo más importante, como un sándwich. Dice el capítulo 13, el versículo 1, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nos está hablando de la importancia del amor. Y ahora va a pasar a definirnos qué es el amor. Y vean ustedes si la definición que da ahora concuerda con lo que el mundo dice que es el amor. El versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Concuerda esta definición bíblica de amor con la que el mundo tiene o maneja? Porque cuando hablamos de amor entre hermanos, no es que yo tenga un sentimiento de, ay, ya quiero ver a mi hermano y pongo una fotito de él en mi mesita de luz porque amo a mi hermano. El mundo ha llegado a distorsionar esta palabra diciendo que Jesús era homosexual porque amaba a sus discípulos. Y claro, si la definición de amor no tiene nada que ver con la que realmente Dios nos habla en la Biblia. Acá nos está hablando de humillarnos a nosotros mismos y dar el primer lugar a nuestro hermano. Sufrir si tengo que sufrir. Ser benigno. No ser jactancioso. No tener envidia. Eso nos está diciendo la Biblia que es el amor. Y se ocupan frases como si fuese de amor. Por ejemplo, la siguiente. Yo no puedo vivir sin ti. Y si analizamos esta frasecita a la luz de lo que la Biblia nos está diciendo que es el amor, no es una frase de amor. Puede ser una frase romántica, pero no es una frase de amor. Porque si yo digo, no puedo vivir sin ti, estoy diciendo, yo tengo una necesidad de que vos estés en mi vida. Y vos tenés que estar en mi vida para satisfacer esa necesidad. ¿En quién se centra esa frase? Quizás para el mundo eso sea amor, pero para la Biblia eso no es amor. Lo mismo si digo, te necesito en mi vida. Yo te necesito. Estoy hablando siempre de mí. Y la Biblia da una definición de amor totalmente distinta en la cual cada persona tiene que centrarse en su hermano y no en sí mismo. No jactarse, no ser jactancioso, no tener envidia, buscar siempre el bien de la otra persona. Y la Biblia a eso lo llama amor. Hay una pregunta que quizás pienses que es imposible de responder, pero imagínate por un momento que sos Adán y estás en el huerto del Edén. Recibiste la palabra de Dios que decía, no, de tal árbol no comerás el fruto. Y cuando te das cuenta, aparece Eva, tu esposa, que ya se comió el fruto y ahora trae y te lo da. Siendo Adán, ¿qué tenías que hacer? Parece una situación totalmente irremediable.
Eva se va a morir. Es una pregunta difícil de responder. Si sos Adán, ¿qué harías? ¿Por amor me voy a comer el fruto y me voy a morir junto con ella? ¿Eso sería amor? ¿Saben? Aunque esta pregunta parezca difícil de responder, hay algunos versículos que quizás nos puedan dar la respuesta acerca de lo que Adán debería haber hecho. Y lo que creo que Adán debería de haber hecho es matar a la serpiente, pararse delante de Dios y decir: Dios, Eva ha pecado, pero como yo quiero que ella viva, toma mi vida en su lugar. Yo soy un inocente. Ella ha pecado, pero toma mi vida en su lugar. Y ahora, ¿por qué esto parece tan fantasioso? ¿De dónde sale que Adán tenía que entregar su vida por Eva y también matar a la serpiente? Bueno, vean, vamos a ir a 1 Corintios, el capítulo 15. El versículo 45 dice: así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, es decir, hay otro Adán, espíritu vivificante. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y ahí dice el 47, el primer hombre, está hablando de Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, está hablando de Cristo, es del cielo. Nos está diciendo que Cristo es el segundo Adán, quien vino a hacer lo que Adán no hizo. En lo que Adán falló, vino Cristo a hacer lo que Adán debió haber hecho. Y el libro de Efesios, vamos a ir a Efesios, vamos a ver qué es lo que hizo entonces Jesús. Efesios 5, el capítulo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia, quien es su novia, y se entregó a sí mismo limpio y sin pecado por ella, derrotando a Satanás en la cruz del Calvario y condenándolo al lago de fuego eterno. Es lo que hizo Jesús. Destruyó al diablo y entregó su vida pura y limpia por su novia. Por eso Corintios nos decía de que el primer Adán falló, pero Cristo vino a hacer lo que el primer Adán debió haber hecho y no hizo. Dice el libro de Lucas, el capítulo 6, a partir del versículo 32, Jesús está diciendo: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y saben, estaba pensando en qué fácil que es amar a un perro. ¿Conocen a esas personas que le dan tanto amor a un perro que dicen: los perros son mejores que las personas, los perros me entienden, me comprenden? Y claro, si vos con un poquito de comida cada día y un poquito de cariño de vez en cuando, después le podés retar, incluso pegar, y cada vez que llegas a tu casa el perro te va a recibir moviéndote la cola. ¿Quién no amaría a una persona que sea así? Que todo el tiempo te reciba completamente alegre por más de que le lastimes. Ahora las personas no somos así.
Y lo que nos está diciendo el libro de Lucas es que tenemos que amar incluso a las personas que nos cuesta amar, que no nos dan motivo para amarlas. Porque Jesús hizo eso por nosotros. ¿Por qué piensan que Jesús dejó su trono en el cielo y bajó a la tierra a morir por nosotros? ¿Qué necesitaba Jesús de nosotros? ¿Qué le podíamos dar nosotros a Jesús a cambio? Él creó al hombre, el hombre se rebeló, pecó, y la Biblia nos dice de que no hay quien busque a Dios. Todos odian, aborrecen a Dios. ¿Qué le vamos a dar? Alabanza, adoración. Si tiene ángeles que hacen muchísimo mejor que nosotros eso. ¿Qué tiene de nosotros? ¿Qué podría necesitar de nosotros? Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Lo de Cristo en la cruz fue pura misericordia. Él no te necesita. Vivió una eternidad pasada sin nosotros. ¿Por qué nos necesitaría ahora? Sin embargo, incondicionalmente manda a su Hijo a morir por las personas que pecaron contra Él y que pecamos día a día contra Él. Y nos dice, ese es el amor, en que vos puedas amar sin esperar nada a cambio. Puedas hacer el bien a otra persona, buscar el bien de la otra persona, buscar comunión con la otra persona, aunque eso no sea fácil, aunque esa otra persona no te dé absolutamente nada a cambio. Y la Biblia nos da eso como el ejemplo de amor más puro. Dentro de la iglesia hablamos del amor fraternal entre hermanos. Y Pablo va a darle un reto a los cristianos de Corinto, porque justamente entre ellos empezaba a haber divisiones. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios 1. Y vamos a ver, y decimos, ¿por qué se va a tomar un sector de la Biblia, un libro tan importante, inspirado por Dios, para escribir un reto de Pablo a una iglesia? Evidentemente debe ser importante, si no, Dios no lo pondría en la Biblia. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Por qué hay divisiones? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Le está dando un reto a causa de las divisiones que se estaban produciendo dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia lo que debe reinar es el amor fraternal. Y principalmente el doble esfuerzo para con aquellos quienes te cuesta amar. De esa manera los de afuera van a ver que hay algo diferente, porque ellos aman a quienes les aman, hacen bien a quienes les hacen bien, pero cuando vean que dentro de la iglesia las personas hacen bien a quienes le devuelven mal, ahí van a decir, entre estas personas hay algo que es distinto a lo que hay en el mundo. Fíjense el libro de Filipenses, otro ejemplo de un problema que hubo en la iglesia de Filipos. Filipenses 4, entre dos personas, entre dos mujeres. Cuando Pablo estuvo predicando en Filipos, estas dos mujeres le estuvieron ayudando a Pablo. Sin embargo, después que Pablo se fue de ahí, estas mujeres evidentemente tuvieron un encontronazo, un desentendido quizás, una pelea entre ellas y estaban distanciadas y no se hablaban. Y dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, el versículo 2, ruego a Evodia y Síntique, estos son los nombres de estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
Y dice, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio. Dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir, que se reconcilien. Y también dice, y ruego a los demás hermanos a que colaboren con eso, que le insistan, que le digan, no podés seguir tu vida ignorando a tu hermano, diciendo que si tu relación con Dios está bien, entonces está bien. No puedes seguir de esa manera. Pablo toma una porción de una carta que va a quedar en la Biblia y registra un hecho de una discusión para decir, acá, hermanos, hay que bajar el orgullo, hay que humillarse y lo que debe reinar es el amor y no el orgullo, porque es el orgullo el que los mantiene durante años sin hablarse por una pelea que no tiene sentido. Primera de Corintios, vamos a leer algo muy conocido, pero que muchos quizás no tienen muy en claro. Capítulo 11, Primera de Corintios 11, a partir del versículo 23 en adelante. Y esto se lee normalmente una vez por mes en casi todas las iglesias. Dice Primera de Corintios 11, 23, Pablo está escribiendo a los corintios y le dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y sigue diciendo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Alguna vez en alguna Santa Cena te preguntaste si estás comiendo juicio? ¿Te imaginaste a Dios sentado en su trono con un dignómetro? A ver cuánta dignidad tiene esta persona. Y midiendo, a ver, bajó de la rayita. No, vos no sos lo suficientemente digno de participar de la cena del Señor. Porque dice que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Pero te pregunto, ¿cuándo sos realmente digno de participar de la cena del Señor? Y muchos analizan su situación personal para con Dios y dicen, sí, hoy soy digno de participar. Y participan de la cena del Señor. ¿Y alguna vez te preguntaste de fondo, ¿y será que no estoy comiendo y bebiendo juicio? ¿Qué es participar indignamente de la cena del Señor? ¿Qué es participar indignamente? Pregunta importante, porque es algo que hacemos todos los meses como representación de lo que hizo Cristo esa noche en la que fue crucificado. El versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor. Dice el que come y bebe con pecado. El que pecó por la mañana o la noche anterior o el día anterior no puede participar de la Santa Cena. Dice el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor. Vamos un poquitito más atrás, la hoja anterior, el capítulo 10, versículos 16 y 17. Fíjense lo que dice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y sigue diciendo,
Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el versículo siguiente nos va a decir cuál es el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. ¿Querés saber si estás participando indignamente? Analiza tu relación con tu hermano. Porque este pasaje, esta carta, escribió Pablo a los corintios dándole un reto. Y si nosotros leemos solo el pedacito que leímos de la Cena del Señor, podemos interpretar cualquier cosa. Pero si leemos un poquito el contexto, un poquito más para atrás, dándonos cuenta de que Pablo está dando un reto, vamos a darnos cuenta de que el problema era las divisiones que había dentro de la iglesia y cómo los corintios menospreciaban a los pobres. Fíjense el versículo 20 del capítulo 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Nosotros hacemos la cena del Señor como una representación de lo que fue, pero en los primeros tiempos cada cristiano llevaba el alimento y participaban todos juntos de una cena. No era tanto una representación como la tenemos hoy, sino que era efectivamente una cena. Y dice que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena, comía golosamente y se embriagaba, y había personas que eran realmente pobres y no habían llevado nada y no tenían para participar. Y dice, ustedes ni siquiera pensaron en el hermano. Dice el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. El 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y qué dice después? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? Lo dejaban sin nada. No pensaban en sus hermanos. Y ahí sigue lo que habíamos leído, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Le da toda la explicación. Y a partir del 27 en adelante, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y normalmente ahí se para, pero fíjense lo que dicen los siguientes dos versículos. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Esperá por tu hermano, preocupate por tu hermano. Si alguno tuviere hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Está hablando de la comunión entre hermanos y diciendo que sin amor fraternal tampoco hay amor con Dios. Si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y con respecto a tomar y comer indignamente de la cena del Señor, ¿qué pensás ahora de las personas que vienen solo el día de la Santa Cena? ¿Qué comunión tienen con el resto de los hermanos? Está tan distorsionado que muchos creen que se van a salvar participando de la cena del Señor. Y cuando una persona se está muriendo, corren y corren para llevarle la cena del Señor. Y lo que importa es la comunión entre hermanos, el amor fraternal. La cena es un simbolismo del cual debemos participar, pero la cena es un simbolismo que no sirve absolutamente de nada si con tu hermano no te hablas. No sirve absolutamente
de nada si no te congregás. ¿Qué comunión podés tener con el resto de los hermanos si no venís a la casa de adoración a alabar a Dios? A congregarte, a juntarte, a ver, a preguntar cómo estás a ese hermano que no te cae muy bien. ¿Qué clase de comunión podés tener si ni siquiera te acercás a la casa de Dios? O si decís, la verdad, mis amigos del mundo son mucho mejor que mis amigos de la iglesia. Probablemente sea así y probablemente el motivo sea que realmente no sos un hijo de Dios. Probablemente. Porque la Biblia nos enseña que la marca verdadera de un hijo de Dios es el amor a sus hermanos, el humillarse cuando sea necesario humillarse, el pagar ese precio, el ponernos en un nivel debajo de nuestro hermano, el no vanagloriarnos, el no jactarnos. Y si no te pasa eso, quizás hoy es la noche en la cual debas encerrarte en tu cuarto y clamar a Dios de rodillas hasta que Él te dé una vida nueva. Si no te pasa, pedile eso. Y no salgas de ahí hasta que sientas que Dios te dio una vida nueva, donde ahora sí puedas practicar el amor con tus hermanos. Y para concluir quiero leerles una parte de un coro que cantamos hoy y que precisamente habla de esto. Y yo no pedí absolutamente nada. Escribí a mano mientras estaban cantando. No sabía que iban a cantar este coro o mientras ensayaban quizás ni siquiera presté atención. Me di cuenta durante el culto. Cantábamos hoy mismo y mediante su Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que ¿qué vamos a hacer? Que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar con nuestros ojos en Cristo, ¿qué haremos? ¿Marchamos? ¿Hacia dónde? Hacia la unidad. Quiero invitarlos a que estén puestos de pie en esta noche. Padre amado, te agradecemos, Señor, por este regalo tan grande que nos has dado, Señor, del poder de reunirnos como hermanos, Señor, por poner este amor en nuestras vidas, Padre, que nos ayuda, Señor, a en muchas ocasiones tragarnos nuestro orgullo, Padre, porque sabemos que eso es el amor que tú quieres que mostremos a nuestros hermanos, Padre. Te agradecemos por esta salvación tan grande, Señor. Te agradecemos porque el ejemplo más grande de amor es nada más y nada menos que tu Hijo Cristo en esa cruz muriendo por mí, Padre. Aunque yo no lo merecía, Señor. Aunque no había nada, absolutamente nada en mí para devolver tanto amor, Señor. Ese amor desinteresado, que no esperaba absolutamente nada a cambio, Señor. Te agradezco por ese amor, Padre. Y te pedimos que llenes esta congregación de ese amor, Señor. Que des vida nueva a aquellos que no tienen, Padre. Que llames a tus hijos, Padre, a salvación. Te pedimos que ayudes a aquellas personas que tienen conflictos entre sí, Señor, a que inclinen su cabeza, Señor, que puedan dejar de lado su orgullo y arreglar sus diferencias, Señor, para que puedan participar dignamente y en comunión de tu cena, Padre. Te pedimos que te quedes con nosotros en el resto de esta noche y que nos estés guardando en el regreso a nuestros hogares. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.